En este 2014 se celebra el Año Internacional de la Agricultura Familiar, una propuesta que tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura y de la agricultura a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante papel en la lucha para la erradicación del hambre y de la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar en definitiva los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr así el desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales. Una agricultura que en el Valle del Guadalhorce ha funcionado de este modo desde hace generaciones y que en estos últimos años ha notado un repunte, una vuelta de los jóvenes a las que fueron las raíces de los pueblos de nuestra comarca. Con esta intención, la de mirar a nuestra tierra y a los frutos que nos da, presentamos esta noche Entre Bancales, un programa que nos va a acercar las voces de aquellos que crecieron y trabajaron en las míticas huertas coineñas y que hoy nos transmiten su legado. Pero también otros puntos de vista, otras nociones que los nuevos tiempos nos dejan y que permitirán que la agricultura no solo no caiga en el olvido, sino que se constituya en una alternativa económica real y próspera. Recién terminado el tiempo de la siembra de la patata, hoy comenzamos con una aproximación a este tubérculo, del que encontramos casi tantas variedades como interpretaciones pueden dársele en la cocina. De la mano del biólogo Sebastián Evilla, les acercamos en este primer programa de Entre Bancales 8 tipos distintos de patata para que ustedes elijan las que mejor les vaya a sus huertas y a sus sartenes. Comienza aquí Entre Bancales. Vamos a hacer una introducción un poquito que nos gustaría aclarar por si a alguien le puede servir las explicaciones que demos para, bueno, de alguna forma mejorar lo que es el cultivo, tanto para el que sabe y sobre todo para los que estamos introduciéndonos y empezando a hacer las primeras veces nuestros pinitos. Primero comentar que la patata es un tallo subterráneo, no es un fruto, es un tallo que es subterráneo y por lo cual tiene diferentes yemitas y lo que sirve es de almacenamiento de energía. La planta, para guardar las épocas malas, pues guarda energía en forma de patata, cuando llega la época buena brota. Entonces, aprovechando esa estrategia, pues lo que los consumidores o la civilización humana ha desarrollado para comerla, ¿no? Deciros que la patata es un cultivo que aparece en Europa a partir del descubrimiento de América, que viene de América, que anteriormente aquí no había este tubérculo, y que es un cultivo que requiere unas condiciones climáticas específicas. No quiere frío, se hiela, pero tampoco quiere mucha calor. Entonces, se cultiva en nuestra zona en primavera, ahora cuando las plantamos para que crezca durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, o bien un cultivo que excepcionalmente se hace en las zonas muy cálidas, como es el caso de Coín, que se siembra a finales de agosto o septiembre, que sería la cosecha vitorina. Con lo cual, tenemos que dejar claro que en Coín, en la zona de Guadalhorce, se cultivan dos cultivos de patata al año, se pueden cultivar. La que plantamos ahora, de invierno, y la que plantamos para otoño, que son los entretiempos, el primavera y otoño, donde condiciones climatológicas son favorables para el cultivo de la patata. La patata, normalmente, para optimizar el rendimiento, se procede a cortar las patatas, el trocear las patatas, que es una actividad que normalmente la hacen las personas mayores, los sabios del campo, se dedican a trocearla y hacer los trocitos de patata para poder sembrarla. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, lo primero, es la procedencia de la patata. Nos vamos, si queréis, a lo que es la semilla que se están trayendo. Normalmente son semillas de origen español o de importación de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Irlanda y demás, y en función de eso, porque tenemos que asegurarnos que la patata está certificada y que ha cumplido unos controles de calidad, sobre todo a la hora de determinadas enfermedades, sobre todo virosis y algunas enfermedades que se controlan en campo, y si está controlada por el ministerio oportuno, pues nos garantiza que de alguna forma está más libre y tiene ciertas ventajas, ¿no? Normalmente son patatas que vienen de clima mucho más frío que el nuestro, con lo cual el riesgo de incidencia de determinadas plagas y sobre todo de transmisiones de enfermedades es menor, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cogemos la etiqueta, la leemos tranquilamente y vemos, sobre todo, una de las características que tenemos que buscar que la patata venga certificada, y la otra, dependiendo del cultivo que hayamos a hacer, que venga la patata con tratamiento o no tenga tratamiento de conservación. Digo esto porque, sobre todo, aquellas personas que quieren hacer cultivo ecológico tienen que sembrar patata que no tenga tratamiento con un fungicida o insecticida, como es el caso que normalmente traen, ¿vale? Que al final normalmente viene en la parte inferior de la etiqueta, y en el caso de este caso viene con Imasalil, que es un fungicida para prevenir determinadas enfermedades. Tenemos ya la patata. Entonces, una de las cosas que hemos dicho es que procedemos a trocearla, y para trocearla, una de las claves que normalmente se empieza es por la parte donde menos yema hay, que es la parte inferior de la patata, es que por donde la patata se une a la planta.
Y se procede a cortarla siempre procurando que cada una de las yemitas, cada trozo tenga al menos una yema. Porque lo que hemos dicho anteriormente, esto es un tallo, y como tallo lo que estamos haciendo es un esqueje para sembrar esquejes de patata. Entonces tenemos que procurar que tenga una yema para que de alguna forma pueda germinar, ¿vale? Dependiendo del trozo de patata, del tamaño que hagamos, como decía anteriormente, la patata es una fuente de energía. Si el trozo es muy grande, pues la patata tendrá más energía y el crecimiento será más fácil. Normalmente los trozos de patata grandes tienden a requerir menos nutrientes de la planta y a ser más patata, pero de calibres más pequeños. En cambio, cuando la patata, los trocitos son muy pequeñitos de patata, hacemos trocitos muy pequeñitos, la patata nace, necesita más nutrientes, necesita más energía, entonces suele echar menos patata, menos cantidad, y las que echa suelen ser más grandes. ¿Qué pasa? Esto, si el cultivo hace un cultivo que tengamos sembrado desde enero y lo vamos a sacar hasta final de mayo, pues da mucho tiempo a recuperarse, entonces la patata puede de alguna forma paliar ese déficit. Pero cuando queremos cultivos rápidos, me interesa sembrar trozos grandes para que la patata tenga mucha energía y crezca rápidamente, ¿vale? Entonces, el tamaño, eso sería una tajada muy pequeñita, y tajadas de ese tipo pues serían tajadas de 50 o 60 gramos, que tienen mucha más cantidad de nutrientes. Hay una práctica que aquí no es muy frecuente, o alguna gente no lo hace, y es que cuando cortamos la patata, hacemos una herida, y esto, si hay mucha humedad y hay riesgo de infecciones, pues pueden aparecer ataques de hongo, que o bien si llueve rápidamente, la patata en tierra se pudra. Entonces hay una práctica que es recomendable, que es polvorear la patata recién cortada con yeso de obra, que lo que hace es deshidratar el corte. Entonces secamos el corte y eso permite que la patata vaya más seca. Esa es una. Y la otra recomendación, que también es buena, y es que se debe trocear la patata algún tiempo antes de sembrar, porque eso contribuye a que las yemas empiecen a activarse rápidamente, porque nos podemos encontrar determinadas patatas que tengan una yema muy desarrollada y las otras estén muertas. Entonces plantamos y encontramos una patata que van a ser rápidas y otra que van a tardar más. Entonces, si cortamos todas las patatas 10-15 días antes, todas las yemas se sincronizan más, y entonces nos permite que el cultivo después sea más fácil de manejar y sea más sincronizado. Si queréis podemos entrar un poco en ver las variedades que normalmente están plantando aquí. La cuestión más importante desde nuestro punto de vista es saber para qué queremos patatas. ¿Qué son? ¿Patatas para consumo familiar? ¿Me voy a dirigirme al mercado y quiero entrar al mercado pronto porque tengo una finca muy orientada en una zona protegida? ¿O no? Tengo una zona que es fría y que tengo que entrar en recolectar pues en junio. Entonces, en función de eso, o si voy a sembrar patatas para sacar semillas para plantar después en septiembre, la cosecha vitorina, tengo que pensarlo muy bien para seleccionar la variedad, ¿vale? Entonces vamos a comentar un poco las variedades que tenemos aquí, que actualmente encontramos en el mercado. Hay muchas más variedades y en función de eso vamos hablando. Vamos a empezar de las variedades que son más precoces, que son más rápidas, más tempranas, y vamos a terminar con las variedades más tardías, que tienen un ciclo más largo, ¿vale? Aquí la primera que tenemos es la variedad Jaerla, y una patata que lleva mucho tiempo ya en el territorio, y una planta no muy vigorosa, pequeñita, pero tiene una ventaja que es muy precoz. Entonces tiene un ciclo corto, se planta y en 100-120 días está recolectándose. Entonces la patata, si alguien tiene un clima que está muy bien orientado a las parcelas y demás, pues es ideal para adelantar el cultivo. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja que tiene esta patata, bueno, no produce muchos kilos, producción corta, pero tiene una dormancia que se llama, que la yema no duerme mucho, con lo cual es una patata que nos puede servir para la próxima cosecha, ¿vale? La otra característica de la patata que hay que tener en cuenta es el color de la piel y el color de la pulpa. En este caso el color de la piel es amarilla y la pulpa también, y esto determina un poco el uso o no de la patata. Esta patata es una patata que se usa normalmente para consumo en fresco, no es una patata que tenga usos para fritura o para otro tipo de industria, ¿no? Y después la otra característica que desde nuestro punto de vista es estratégico aquí es la resistencia o no a la fitóptora, lo que llama aquí la cangrena o la rabia de la patata. Entonces hay variedades más sensibles y otras menos. Esta es una variedad que resiste algo, sobre todo el tubérculo, la planta no, y entonces, bueno, pues quien quiera sembrar variedad trempana, esta es una variedad trempana y que no produce mucho, pero insisto, es una variedad que puede dar juego en ese sentido. A continuación tenemos otra variedad, que es también otra clásica, que esto lleva muchísimos años aquí, que es una patata de piel roja, que es la Red Pontia, una variedad de origen francés, que la característica más peculiar que tiene es que la carne es totalmente blanca, piel roja y la carne blanca, ¿vale? Esta patata, que normalmente tiene la carne blanca, son de muy difícil conservación. Quien vaya a sembrar patata para guardar todo el año, las rojas es muy difícil que lleguen hasta diciembre, que tienen que aguantar las patatas que saquemos en mayo. Entonces,
Es una patata en cambio que tiene un ciclo bueno, semi-trempana, no es como la jaela, es un poquito más lenta, no produce grandes cantidades de patata, es sensible tanto a fitóptora en tubérculo como en hojas, sobre todo en hojas es mucho más sensible, pero es una patata que para cocina, crema, puré y demás, es de las mejores, o tipo patata a lo pobre y demás, ¿vale? Esta es la Red Pontia, que está muy querida, sobre todo en la zona norte de España se valoriza muchísimo por la piel, la carne blanca que tiene, ¿vale? A continuación tenemos probablemente la patata que más juego ha dado en los últimos años en el Guadalhorce, que es la variedad Espunta. Esta es una variedad, como decimos, de carne blanca, pero la carne es algo amarillenta, si la comparamos con la Repontia, pero es una patata muy tierna, de tal forma que incluso en el corte se ve que tiene mucha agua. Entonces esto tiene muy difícil conservación, pero la ventaja que tiene es que es muy productiva. Una patata que es ideal para tortilla y demás, pero es muy sensible a la fitóptera. Cuando entra la fitóptera, la gangrena que decimos, se pierde tanto la planta como el fruto. Entonces es una patata que es, si el año es bueno, es la más productiva, pero si el año hay mucha humedad, da mucha guerra. Tanto la jaela primera complicado, la Repontia y la Espunta son variedades que se siembran también para las cosechas vitorinas, o las pequeñitas que salen se siembra para después de agosto, porque son plantas que tienen un ciclo rápido. Y entonces plantándola a final de agosto, 1 de septiembre, a primeras semanas de diciembre ya tiene tubérculo como para poder recolectarse y sacarse. En cambio, patatas de variedades más tardías o de dormancia más larga, lo llamamos, no son adecuadas. Eso hay que tenerlo en cuenta sobre todo para los que vayan a sembrar patata de semilla o la siguiente cosecha. Esta es una patata que incluso se ha sembrado muchas veces en secano para acelerar la producción, tenga la patata con mucho más estrés y cuando llegue el otoño nazca antes y pueda producir la cosecha que estamos comentando. Bueno, pasamos aquí a una patata que es nueva aquí en la zona, que es la patata cara. Esta es una patata que se caracteriza, no sé si se observará, porque las yemas, alrededor de la yema están rojas. La piel normalmente es blanca, pero los alrededores de la yema es roja. Esta es una patata que llaman del grupo de la ojo perdiz y pertenece a un grupo de patatas de irlandesas que son el King Edward, la Merlin, la Caro, que son patatas que en principio se trajo porque parece que daban más resistencia a fitóptera, que uno de los grandes problemas que hemos comentado. Es una patata también tierna, muy fácil de cortar y de crecimiento. La patata crece bien, pero no presenta mucha productividad. Y además es una patata que tiene cierto estrangulamiento, si se siembra muy tardía, hace mucha calor, da problemas en la fructificación, aparecen cosas raras debido a esa característica, ¿no? Pero una patata que, bueno, que tiene una personalidad muy apropiada porque es blanca con las yemas rojas, aunque la carne por dentro es blanca casi amarilla, con lo cual no es de buena conservación. Parece que presenta cierta resistencia, sobre todo a perder la fruta con el hongo está hablando, con la fitóptera, pero bueno, es una patata que hay que probar y que sobre todo ve en cogerle el punto, ¿no? Después otra de las grandes patatas que está aquí dando muchísima guerra, sobre todo en las zonas semitardías, es la Fábula, que es una patata de piel amarilla, ¿vale? Carne blanca, también tiene muy poca materia seca. Esta patata se caracteriza porque da unos rendimientos muy buenos y sobre todo está dando bastante fructificación. Tiene una dormancia larga, con lo cual no nos sirve, no es ideal para sembrar en la próxima cosecha, pero sí es ideal que quieran conservarla. Siembra patata a finales de febrero, 1 de marzo, la recolecta en junio y la puede guardar, que tiene bastante tiempo antes que brote, ¿vale? Entonces eso es una característica que le sirve y algo para guardar va más o menos bien, ¿vale? Presenta cierta resistencia también a fitóptera y sobre todo como nos sembramos más tardía, pues también va bastante mejor. Aquí nos vamos a la patata agria. Esta es una patata que su desarrollo se debe principalmente a que es una patata de carne amarilla. Si la comparamos con cualquiera que hemos encontrado anteriormente, o incluso con la que comentamos antes, la Repontia, el color se ve perfectamente, este color amarillo. Y este color amarillo lo que nos está indicando es que es una patata que tiene mucha materia seca. Cito, piel amarilla, interior un amarillo intenso. Esta es una patata que es ideal para fritura. Quien quiera patata para conservar y sobre todo para freír, esta es la mejor una de las mejores variedades que hay en el mercado actualmente. Es una patata de crecimiento bastante bueno, produce bastantes kilos y tubérculos grandes, pero una patata que va mejor un poquito tardía, ¿vale? Insisto, esta es una patata que se adapta mejor para fritura, época tardía, y una patata que está dando mucho juego por el ser ideal para patatas chips, ¿no? A continuación tenemos la Desiree, que como veis es una patata de piel roja, carne algo amarilla, no muy amarillo, no es intenso como la
la agria, pero es algo amarilla, y esta es una patata que sirve para cocinar y para freír. Es una patata también de ciclo largo, semitardía, y que bueno, que está dando una clásica también, pero depende del año, pues hay años que da muy bien y produce una fructificación bastante buena. Sí, esto parece que es algo resistente a Phytophthora, y si estamos ya en ideal, no es una patata recomendable para plantarla en la vitorina. Es una patata para sembrarla ahora y bueno, sembrarla a finales de febrero, dependiendo de la zona que estamos. Y por último, la baraca, que es otra de las patatas también clásicas, que esta es una patata tardía. Es una patata que si para sembrar a trempana no es recomendable, se puede sembrar, pero no es recomendable. También tiene la carne muy amarilla. Y esta patata se caracteriza porque tiene una manta con mucha fuerza y crece bastante, con lo cual cuando hay mucho monte suelen ser muchas patatas grandes, que suelen ser una patata buena para conservar también, ¿vale? Y una patata que sobre todo está yendo muy bien en las zonas un poquito más tardías, más frías, bien de nuestra comarca, por ejemplo en la zona de Sierra, Junquera y demás. Esta patata está muy bien, una patata que crece y además suele producir tomatitos en la fruta, en la flor, que es una característica muy propia de esta variedad. Sí, esta es la variedad que tenemos más tardía, y quien quiera tener patata para comer, pues se recomendaría sembrar esta variedad como la variedad más tardía, que sirve mejor para conservar que la variedad de esta trempana, ¿no? Estas son las principales. Hay muchas más variedades, y que incluso están llegando aquí al mercado. Quien quiera variedad más trempana, podemos empezar con la ágata, con la safrani, y con las tardías pues tenemos la conto, la asteria, hay otras variedades que hay para todo tipo de patatas, dependiendo la pregunta clave: ¿para qué quiero yo la patata? ¿Para comer? ¿Para guisar? ¿Para ir al mercado porque me adelanta mi finca? ¿O la quiero para sacar semilla para plantarla en agosto después? Pues entonces, en función de eso, hay que hacer la selección. Hay que ver cuánto tarda en brotar la patata, o la carne que tiene, o la textura, etcétera, etcétera, ¿vale? Para huerto familiar, sí, que no me corre mucho bulla, yo me iría a una patata bien agria o bien fábula. Si lo que quiero es patata para conservar, tengo patata para freír y patata para cocinar. Ajá. Si te gusta, que quieres la mejor patata para comer, me voy a la repontia. Pero una patata que no dura, una vez que la cosecha, cuando llega a agosto está todo brotada. Entonces al brotar tira mucha energía para afuera, ¿no? Pues si yo voy a freír patatas, voy a hacer patatas chips, me voy a la agria, que es la que tiene más materia seca. Si quiero patata para cocer, me voy a la repontia. Si voy patata para hornear, pues me voy a otra cualquiera. Hay una característica que es fundamental: si yo quiero patata tengo que mandarla, si las yemas están deprimidas, más difícil que cuando las yemas son superficiales, ¿vale? Cuando la yema superficial es muy fácil de pelar. Es fundamental que la patata, a diferencia de otros cultivos, el suelo debe estar muy bien preparado, debe estar barbecheado o limpio de hierba. Normalmente aquí se ataja a tierra y se procede a la siembra, y lo que es importante es que o bien está el suelo de barbecho y se hace una bona de fondo, o bien un estercolado de fondo, y con ese estercolado, pues la planta normalmente es una planta que le gusta mucho el estiércol, vegeta bastante bien. Aquí hace una diferencia: si alguien quiere hacer cultivo ecológico, pues la clave sería tener patata que no tenga tratamientos químicos en las semillas y plantar con un buen estercolado de fondo, para que la planta, una vez se plante, tire bastante el cultivo. Si vamos a un cultivo convencional, pues podría ser con estiércol, sin estiércol, pero meteríamos un abonado de fondo, un 3,15 o un abonado rico en potasa, porque la patata es muy consumidora de potasa, y una sustancia que tiene mucha potasa, entonces extrae potasa del suelo y que incorpora mucha potasa al suelo. Y después pues apoyaríamos ya cualquier tipo de bien abono foliar, aminoácidos, algún complemento o biofertilizante para el cultivo. La patata durante el cultivo debe estar libre de hierba, porque como haya mucha hierba compiten y le quitan los nutrientes y no produce la patata. Y después otra de las labores clásicas de la patata es lo que llamamos el aporcado, acompañar más tierra a lo alto del lomo para que las patatas se mantengan blancas y no se griete a tierra, no se pongan verdes o no entre la palomilla y no las pique, ¿no? Después, con respecto al consumo de agua, la planta quiere agua, y sobre todo hay una clave, que es que mientras el cultivo esté más grande, la planta requiere más agua. Cuando el cultivo es pequeñito, pues no requiere apenas agua, pero a medida que va creciendo y empieza la fructificación, pues incrementa la demanda de agua. Cuidado que algunas variedades pueden ser sensibles a este factor, y cuando hay estrés hídrico, pues favorece lo que es la apertura de grietas por descontrol hídrico, como por ejemplo puede ser este tipo de rajas que aparecen en la fruta. El marco de plantación normalmente en patata, aquí se están plantando a lomo de 80 a 85 de distancia entre los lomos, y entre golpe y golpe de 25 a 30 a 35 centímetros, ¿vale? Normalmente 80 por 35, más o menos lo que se viene plantando en la zona. Ese es el marco de plantación, y el sistema, bueno, hay que procurar que la patata se quede en torno a de 5 a 10 centímetros bajo tierra, bien con la sapolina, con el macario, con el sistema que inventemos, pero que quede bien tapada para que pueda germinar y no quede muy en superficie y no salen muchas patatas
verde. La patata, tuviéramos 100 metros de patata, de tierra para sembrar patata, en 100 metros aproximadamente con 10 kilos de semillas tendremos suficiente para plantarlo. Va a depender del tamaño que hagamos los cortes, los cascos, pero aproximadamente con 10 kilos tiene suficiente. Con respecto al cercolado, echándole de 8 a 10 estiércoles, esos 100 metros tendría más o menos bien. Un par de kilos de, si quiere convencional, pues un par de kilos de 3,15 y después 2 kilillos medio o poco más de nitrato amónico durante el cultivo. Está pendiente durante, sobre todo en la fase de la planta ya empieza a fructificar, si hay humedad alta y temperaturas altas, la aparición de los hongos. Entonces habría que hacer tratamientos con cobre, si es en ecológico, y si no, tratamiento con sistémico en convencional. Y después, pues, el rendimiento, ¿cuánto produce? Pues dependiendo de cómo esté el cultivo, dependiendo de la vegetación, dependiendo de muchos factores, podemos tener desde 100 kilos en los 100 metros cuadrados hasta 600 kilos, dependiendo mucho del cultivo, de la variedad y de los factores que están en torno a todo eso, ¿no? Si las patatas que estamos cultivando aquí, si no hacemos ninguna cosa rara, la patata tiene un ciclo natural, y que cuando pasan 3 meses o 4 meses fuera de tierra, dependiendo de la variedad, pues empiezan a brotar. Salvo que se aplique un inhibidor de crecimiento. Pero cuidado, que es un inhibidor de crecimiento de sustancia que yo le aplico a la patata y se queda tal como está, sin estructurar ni una yema, hasta 4, 5, 6 meses o indefinidamente, dependiendo del producto que se le haga. Entonces, eso es un producto que está utilizando directamente al producto que tú vas a consumir. Entonces, eso, cada cual valore si me da pena o no me da pena o qué tal. Si tiene posibilidad de cultivar patata, si quiere correr mucho, pues tiene unas cuantas de repontia y algo trempanito para empezar a comer patata en mayo, 1 de mayo, y después me iría a patatas tardías que tienen un ciclo mucho más largo. Porque una repontia la puede estar sacando a 1 de mayo, o una jaela, o una espunta, y en cambio la agria o la fábula o la baraca tiene patata que la va a sacar en junio, a finales de junio, y ya tiene ya un mes mucho más largo, aparte que la yema es muy lenta y tarda mucho en brotar, con lo cual tiene mucha mejor conservación, tiene más materia seca y demás, ¿vale? Y después depende del uso. Vaya, la patata que se va a sembrar en los meses de agosto, septiembre, la cosecha vitorina, es clave la variedad. Porque aquí tenemos la variedad, pero cuando vamos a esa cosecha, las semillas que tenemos son las que han sacado los propios agricultores. Si yo cojo una variedad de agria y la pongo de semilla porque son pequeñitas, esa variedad nos induce a que la cosecha no va a salir apenas, porque tarda mucho en formar los tubérculos, y aquí en la cosecha de vitorina la papa tiene los días contados, son 110, 120 días, más no llega. Entonces, si la papa no da tiempo a producir, pues se queda muy tierna, tarda mucho en nacer, da mucho labor. Entonces, hay que asegurarse que se siembra. Y en función de eso, saber qué estamos sembrando. Además, hay que ser un poquillo técnico. Si no, yo os invito a que investiguéis en internet, que hay páginas web donde explican las diferentes variedades, los contenidos, etcétera, etcétera. La ventaja también que tenemos aquí es que parece que las patatas de estas tierras son calizas. Normalmente es un suelo que tiene materia orgánica y le da bastante sabor a la patata, le da bastante riqueza a la patata. No son patatas industriales, que son totalmente cultivos más químicos, donde bueno, son más deficitarias normalmente en micronutrientes y aparecen después pues, más deficitarias con sabores más planos, ¿no? Diríamos. Las patatas de siembra desde el día de la Virgen se empezaba a resfriar las tierras hasta el día de la Victoria. Entonces, las patatas hay que sembrar en esa fecha. Porque esto, digamos, ahí tenemos una segunda primavera muy corta, entonces están los días contados. Yo siembro la patata el 20 de septiembre y lo más probable es que no vaya bien. Entonces, del 15 de agosto al 7 de septiembre. Entonces, Vitorina era porque siempre el día de la Victoria, las últimas. Esto es algo, estamos hablando de un microclima de Coín, y probablemente no es lo mismo que ocurre en los llanos que en Río Grande, que en Cártama o que en Ávora, ¿vale? Que hay que jugar, pero que normalmente se está moviendo en esa fecha. Si tú la siembras antes, hace mucha calor y la bata se baratea y aparecen muchos problemas de araña roja y de virosis. Si la siembras muy tardía, como te viene la rápida, trempana, te quedas sin cosecha. Entonces hay que estar equilibrado. Entonces, por ahí, lo del nombre de Vitorina viene por ahí. Es una cosecha que tan solo se da, diríamos, en parte de Málaga, de Cádiz y de Granada. No hay, el resto de España no está esa cosecha. La cosecha normal es la que se siembra ahora aquí, en la costa sembrada hace unos días, y se va sembrando hasta marzo en la zona más fría. Pero esa patata probablemente en el Pirineo Navarro, donde se sembró, se sembraría en marzo y se sacó en noviembre, ¿vale? Y no hay una cosecha. Aquí nos permitimos tener 2 cosechas de patata. Incluso anteriormente se sembraba patata, maíz, patata, con la peculiaridad que eso que estamos haciendo ahora, en la cosecha vitoriana no se puede cortar, porque se pudre. Salvo que antiguamente cogían, la cortaban, la dejaban secar al corte y la sembraban a la sombra del maíz, que estaba más fresquito, y entonces no se cocía, porque el problema del corte es la putrefacción. Entonces, claro, sembrar una patata entera es muy costoso. Si yo en cambio saco 5 o 6 trozos de aquí, pues perfecto, para multiplico mucho más. Pero eso además se puede ocurrir
en un estrechito, bajo el maíz, a la sombra, y gente con mucho cuidado, tal, si no, da mucho problema. Pero vamos, que es una peculiaridad. De hecho, la patata que estamos consumiendo ahora, es una patata que se han sacado en diciembre, que se sembraron a final de agosto, 1 de septiembre, que digo, es la única zona donde se produce ese cultivo. En el próximo programa de Entre Bancales dejaremos la teoría para poner manos a la tierra y ver el proceso de la preparación de la tierra, de las tajas y de la siembra, de la forma más tradicional y también de la que se adapta a los tiempos que corren. Escucharemos la voz de la experiencia, pero como siempre en este programa, mirando al futuro. La próxima semana les esperamos de nuevo, Entre Bancales.